Se escucha un sonido bien, pero se escucha. No digo. ¿Arrancamos entonces? Sí, arranquemos. Joya. Bueno, hola a todos, me presento, me llamo Micaela Escobar, soy estudiante de la licenciatura en Trabajo Social y militante del movimiento universitario Evita. Les quería dar, primero que nada, una cálida bienvenida a todas las personas que se sumaron a este encuentro, a este primer encuentro, a la apertura del ciclo de charlas, diálogos urgentes para la construcción de una justicia social, de la justicia social, bajo el lema de donde existe una necesidad, nace un derecho. Este ciclo fue organizado y pensado por el movimiento universitario Evita y Pensar Futuro, y vamos a arrancar en este primer encuentro con la temática de discapacidad e inclusión, teniendo como objetivo generar estos espacios para debatir y problematizar en torno a diferentes temáticas que hacen a la construcción de una justicia social. Entonces, en ese sentido, consideramos importante poder deconstruir ciertos imaginarios sociales en relación a las personas con discapacidad y entender que estas personas se enfrentan lamentablemente día a día a situaciones de exclusión social, de discriminación y prejuicio, y por eso es muy importante debatir y es un diálogo urgente, ya que es necesario entender y reconocer que las personas con discapacidad son personas con derecho también como cualquier otra, y que tienen que ser incluidas en distintos ámbitos sociales de la vida misma, de la vida diaria. Entonces, en ese sentido, es el objetivo de este primer encuentro y del ciclo en general. Así que, sin más palabras, le voy a pasar la palabra a mi compañera Valentina. Valen, cuando quieras. Gracias, Mica. Bueno, primero darles la bienvenida y agradecerles mucho a cada uno y a cada una por participar de este espacio, sobre todo a los panelistas que están formando parte de esta primera charla. Presentarme, yo soy Valentina, estudiante de Trabajo Social y militante del Movimiento Universitario Evita. Bueno, voy a presentar a cada uno y a cada una contando un poquito quiénes son y después ellos se explayarán en cada exposición. Va a arrancar con esta charla Nicolás Miranda, que él es profesor en educación técnico protocolar. Va a seguir la palabra Carlos Matos, él es profesional bibliotecario. Le sigue Gustavo Maglione, abogado. Claudia Díaz, ella es psicóloga y trabajadora de la salud, abocada en la atención de personas con discapacidad intelectual. Y por último, Estela Manis Vinieri, ella es licenciada en Servicio Social y también es coordinadora del programa Discapacidad y Equiparación de Oportunidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Bueno, esperamos que cada uno pueda hacer su exposición desde sus conocimientos, experiencias, en cada área de intervención en la cual participan y sobre todo relacionada a esta temática de la discapacidad. Ya puedes seguir, Nico, si querés. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, esperemos que se solucione la cuestión técnica que está dando tema de conversación. Bueno, vamos a... primero les quiero agradecer la invitación. Me encanta que hayan tomado esta iniciativa y hay algunas cuestiones en particular que me renuevan la esperanza, sobre todo que hayan elegido arrancar con discapacidad e inclusión, porque la discapacidad es una temática, una realidad con la que convivimos todos y todas, y aún quedan muchísimas cuestiones por mejorar y por solucionar. Y por otro lado, que está en nuestras manos que esto algún día tome el cauce que debería tomar. Estoy acá, bueno, primero porque me invitaron y después porque mi hija Abril es parte del movimiento Evita y me enorgullece compartir este espacio con ella y con todos ustedes y todas. Discapacidad e inclusión, les propuse hace un tiempo al movimiento que se abordara, gracias a que formé parte de la Dirección de Discapacidad de la Municipalidad de General Pueyrredón, y ahí empecé a conocer la discapacidad desde una mirada diferente, desde el contacto cotidiano
con personas con discapacidad haciendo trámites administrativos. Y antes de esa experiencia tenía una mirada bastante sesgada, y bueno, me llevó a empezar a investigar. Quiero compartir con ustedes algunos datos que me llamaron mucho la atención en aquel momento. También les cuento que como propuesta a la dirección de ese momento, desarrollamos un proyecto que era la difusión de los derechos de las personas con discapacidad en espacios educativos. La experiencia que se llevó a cabo durante el 2018 y parte del 2019 nos llevó a varias escuelas de educación media, y en superior hicimos la intervención en el Instituto de Formación Docente 19, porque creemos que los educadores y las educadoras deben ser portadores de este mensaje que hoy trataremos de desarrollar. Les cuento que el 15% de la población mundial tiene algún tipo de discapacidad. Esos son más de 1.000 millones de personas. 1.000 millones de personas es mucha gente. Entre 110 y 190 millones de personas tienen dificultades para funcionar. La tasa de discapacidad va subiendo a medida que la expectativa de vida va creciendo, es decir, cuando la población va siendo más vieja, en promedio, ¿no? Va aumentando la discapacidad, como así también las enfermedades crónicas. Es decir, ahora nos morimos más viejos que en otras épocas. Y tiene una estrecha relación la edad con la discapacidad, en muchos casos. Pero me gustaría que, esto estaría bueno si pudiéramos interactuar. Yo no soy muy bueno para hablar de corrido, pero sí lo soy para interrumpir. Me encanta interrumpir, y que me interrumpan, por supuesto. Les comento que cuando empezamos a pensar, cuando empecé, yo personalmente, hablo por mí, a pensar qué es la discapacidad, atiné a buscar en Wikipedia. Hoy por hoy tengo varios amigos con discapacidad y amigas. Y Wikipedia llamativamente dice, la discapacidad es una falta o limitación de alguna facultad física o mental que imposibilita o dificulta el desarrollo normal de la actividad de una persona. Esto es terrible. Y esto es lo que dice Wikipedia. A cualquier persona que no conozca nada de la temática, lo primero que va a hacer va a googlear, ¿no? Como hacemos todos naturalmente con algún tema del cual desconocemos. Gracias a Dios, a los que somos creyentes, y gracias al destino a los que no, hace muchos años se empezaron a juntar algunas personas con y sin discapacidad en movimientos, agrupaciones y asociaciones. Esto lo va a desarrollar un poquito mejor el compañero Gustavo. De personas con discapacidad se juntaron, hicieron un movimiento el cual, luego de muchos padeceres, como la mayoría de las luchas, incluso ha costado vidas, terminó en una convención internacional que se llamó de los derechos de las personas con discapacidad, que se creó en el 2006, en el año 2006. En nuestro país, en la Argentina, en el 2008, tomó, luego el doctor me va a corregir, pero el formato administrativo que lo puso a la altura de la Constitución Nacional, ¿no? Es desde el punto de vista administrativo, es una ley, hay que cumplirla. Los derechos de las personas con discapacidad deben cumplirse. Esta lucha es el fin, y creo que la situación de discapacidad es una situación que continuamente va cambiando. Determinó lo siguiente, se los voy a leer. No sé si me están escuchando, ¿se escucha? Sí, perfecto, se escucha, Nico. Yo sigo, ¿eh?
Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales o intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Este texto, que a mí me llevó 6 renglones, dice muchísimas cosas, cosas que son profundas y que son el resultado de una lucha. Lo más importante, a mi modesto entender, de todo esto, y para llevarlo al plano de este primer encuentro, que espero que no sea el último, es una palabra que es un nexo súper importante, que es la interacción con las barreras. La discapacidad es discapacidad en el punto, por diferentes cuestiones, ¿no? Pero yo creo que principalmente, y en el lugar donde nosotros podemos intervenir, es en esta interacción con las barreras. Nosotros muchas veces somos quienes generamos las barreras que hacen que las personas con discapacidad tengan una posibilidad muy acotada de la inclusión. Repito, muchas veces somos responsables de la exclusión de personas con discapacidad a causa de las barreras que generamos. Está en nosotros y nosotras tratar de mejorar esta cuestión día a día, y creo que un poquito por eso hoy estoy acá. Hay una explicación y hace un paralelismo histórico de la discapacidad en la historia, que a algunos amigos y amigas con discapacidad no les gusta, pero a los fines didácticos yo creo que nos va a situar de una mejor manera, y podemos discutir horas de esto, para poder entender por qué hoy la discapacidad, hoy, en nuestro ámbito, tiene esta connotación de exclusión o de discriminación. No es lo mismo, pero es parecido. En un principio, hace muchísimos siglos, la discapacidad tenía un modelo que era un modelo de prescindencia, en el cual las personas con discapacidad eran un castigo divino, y esto lo quiero situar, no era lo mismo en todo el globo, y la evolución de las situaciones de discapacidad fue cambiando en diferentes lugares. Hay lugares en los cuales la discapacidad está mejor tratada que en otros. Hay que aclarar esto, ¿no? Que no en todos lados fue y es igual. Para poner un ejemplo, no es lo mismo la discapacidad en la Argentina que en Finlandia, por ejemplo. Por decir un ejemplo, ¿no? Alemania también podría ser. En ese momento, en el modelo de prescindencia, hace muchos siglos, la discapacidad era un castigo divino. Las personas que tenían discapacidad no eran personas, no tenían derechos tampoco, ¿sí? Mica y Valentina, si entienden este concepto, me gustaría que me lo digan, porque vamos a situarnos, por ejemplo, en la época feudal, en donde las personas con discapacidad eran cosas de las cuales el resto se divertía, lo utilizaba como un divertimento, ¿no? A distintas discapacidades. Y si no, también se sacrificaban los niños y niñas con discapacidad, así de duro y cruento. Luego de eso, con el paso del tiempo y en diferentes lugares del planeta, se pasó a un modelo médico rehabilitador, y ese modelo médico rehabilitador lo que concedió es que sí, se reconoció a las personas con discapacidad como personas, y se le otorgaron algunos derechos, pero entre ellos que se consideraba la discapacidad como una enfermedad. Yo creo que me digan con la cabeza si ustedes creen que la discapacidad es una enfermedad.
Mica y Valen. Para mí no. Hablo con ustedes dos como representantes del resto del alumnado, ¿no? De las chicas y chicos que hoy están viéndonos, no sé, desde algún lado, no sé cómo nos están viendo, pero creo que nos están viendo. Digo, ¿ustedes creen que la discapacidad es una enfermedad? ¿Que siempre es una enfermedad? Pregunta para el examen. Vamos a dejarla para más adelante. No me contesten. Entonces la persona en ese momento debía curarse, debía llevarse a una cierta normalidad. ¿Sí? Debía llevarse ¿Y cuál era la normalidad? La normalidad era que se parecieran al resto. Lo que no era normal, o mejor dicho, ¿cuál era la normalidad? ¿No? Aquel que estaba un poquito tullidito, como dice mi amigo Carlos, tullidito o abolladito, no cabía en los estándares de la sociedad de ese momento. Y luego, mediante esta lucha, que yo les comenté que la convención se logró en el año 2006, luego mediante esa lucha se llegó a reconocer a las personas con discapacidad como personas, con todo lo que eso significa, ¿no? Con derechos principalmente, y eso era el cambio radical. Ahora, ni una cosa ni la otra. Les quiero contar que el día de hoy aún conviven estos tres modelos. Y hace un rato, profe, me dijiste que la convención tenía carácter constitucional, es decir, que se debe cumplir todo lo que ahí dice. Bueno, no se cumple. Por eso es que debemos el día de hoy seguir hablando de discapacidad. No sé cómo voy con el tiempo, discúlpenme, pero no tengo acá... ahí está, ahí me dicen que vaya redondeando. Bien. Entonces, para sintetizar y para terminar con esto que me encantaría seguir, creo que la inclusión, que es lo que hoy nos reúne, es una responsabilidad de todos y todas, o de todes. Fíjense que el todes es el resultado también de una lucha, y es una lucha por la inclusión, ¿verdad? Y es un poco más contemporánea con ustedes. Yo soy un poco más viejito y todavía me cuesta el todes. Sí, adopté hace pocos años el todos y todas. Bueno, ese proceso es el que debemos, de alguna manera, intentar lograr también con la discapacidad. Como cierre, lo único que les quiero agregar es que, primero que nada, primero y principal, las personas con discapacidad tienen el carácter de personas. Con ello, todo lo que ello incluye, la palabra persona, derechos, posibilidades, competencias, así de simple y así de complejo. Debemos ser capaces, ustedes, que, voy a decir algo que a algunos adultos no les gusta, ustedes que son jóvenes son mejores que nosotros en un montón de aspectos. Ustedes tienen la frescura, la posibilidad, la lucha al orden del día para lograr esto que se viene luchando hace muchísimos años, que es lograr la inclusión. Bueno, me parece que no es por pasarle la posta, porque nosotros vamos a seguir peleando hasta el último respiro, ¿no? Pero sí vamos a estar tratando de acompañar y a disposición en lo que podamos, con nuestra experiencia, buena o mala, en lo que podamos transmitir. Así que bueno, yo les vuelvo a agradecer y le voy a pasar la palabra a no sé quién continúa. Gracias y un abrazo fuerte para todos y todas. Gracias, Nico, por tus aportes. La verdad que fueron muy interesantes. Así que le vamos a dar la palabra ahora al segundo panelista del encuentro, Carlos Matos. Él es bibliotecario profesional, así que Carlos, cuando quieras, arranque nomás. Muy bien, estaba activando el micrófono. Bueno, en principio, muchísimas gracias por la invitación a exponer en este foro, organizado por Movimiento de Estudiantes, lo cual
hace que el compromiso sea mayor. En principio, agradecerles que quieran tocar la temática de la discapacidad. En homenaje al tiempo, vamos a intentar reflexionar sobre un par de cuestiones. ¿Qué pasa o cómo vemos la concepción de la reforma universitaria en los días actuales a la luz de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, o mejor dicho, cómo interpela la discapacidad a los estudiantes y a las estudiantes reformistas? Porque no es lo mismo un estudiante de una universidad pública que un estudiante de una universidad privada. Quienes están en la universidad pública, en realidad todos tienen la misma responsabilidad, todos tenemos la misma responsabilidad. Pero quienes forman parte de los cuadros dirigentes, en este caso ustedes, que integran un movimiento que milita dentro de una universidad pública, tienen la responsabilidad, y yo como persona con discapacidad, desde ya se las agradezco, que hayan recogido el guante de la inclusión y de la participación social. Cuando en el año 18 se abre la Universidad al Pueblo, en este tema del cogobierno de los 3 claustros, y se habla de romper la cadena de las dependencias, claro, en aquel momento el concepto de pueblo tal vez se entendía desde una forma un poquito más restrictiva. A ver, de hecho, no existía el voto femenino aún. Pero en la dinámica tenemos que entender que ese concepto nos debe comprender a todos. Por lo tanto, una universidad pública debe ser una universidad accesible. De lo contrario, entra en crisis el concepto de lo público. Es inadmisible que una universidad reformista, una universidad nacida al calor de las luchas libertarias, después de haberse cumplido 1 siglo y 2 años de aquel movimiento, no se maneje todavía, y me refiero a la universidad en general, no a esta en particular, sino a toda la universidad argentina, no se maneje con los criterios de accesibilidad universal. Porque las personas con discapacidad también formamos parte del pueblo. Entonces, hagamos un poco de historia. En el año 89, en la Universidad Nacional de Mar del Plata, hubo una asamblea muy importante en la que se reformó el estatuto. Les cuento que desde el año 87, un grupo de estudiantes y graduados con discapacidad de la Universidad Nacional de Mar del Plata habíamos conformado una comisión, toda una movida para trabajar en este tema. Estaba Rubén González Mansur, en ese momento estudiante de Historia, como presidente. Estaba yo, en ese momento estudiaba Derecho. Estaba el doctor Mario Serrat como graduado. Había una movida muy interesante. En ese momento conseguimos incluir el inciso I, que decía que la universidad debía eliminar las barreras arquitectónicas, culturales y conceptuales, y adoptaba la Carta para la década de los años 80 como adjunto al estatuto. Esa carta era un documento surgido en Ottawa, en la que todos los países signatarios de la UNESCO se comprometían a abrir los canales de participación a las personas con discapacidad. Esto es muy importante porque la Universidad de Mar del Plata fue la primera del país, asamblea de noviembre del año 89, en asumir esos criterios. Ahora bien, no alcanza con una asunción de tipo legal. Ya sabemos, y eso lo va a poder corroborar seguramente Gustavo Maglione, que es abogado, que lo que se conoce como el modelo racional normativo, perdón, tengo un pequeño inconveniente acá en el celular. Lo que se conoce como el modelo racional normativo, es decir,
esa idea mediante la cual la norma ordena la sociedad, no es tan así, porque la sociedad, las comunidades, tienen su idiosincrasia, sus comportamientos, o por supuesto que no estamos haciendo una apología de la anomia, decimos que la norma en sí misma no es reguladora, hay que trabajar sobre una profunda deconstrucción. La discapacidad no es una patología, la discapacidad es una construcción social y cultural. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque si la discapacidad es una construcción social y una construcción cultural, es la sociedad la que debe en su conjunto deconstruir determinados conceptos. Es más, la discapacidad también es una construcción ideológica y hay que verlo con total claridad. Quisiera referirme brevemente a una cuestión lingüística. Cuando se nos convoca a las personas con discapacidad a los foros para exponer, muchas veces se dice, los invitamos porque las personas con discapacidad siempre son excluidas. ¿Siempre son excluidas? Cuando desde el poder, no me refiero al caso de ustedes, que son estudiantes, pero cuando desde el poder público nos convocan y dicen, queremos escucharlos porque las personas con discapacidad son excluidas, deberían modificar la gramática y la sintaxis y decir, los convocamos porque los estamos excluyendo desde el poder. No es que son excluidas como una cosa abstracta, como que vienen de Marte y los marcianos excluyen a las personas con discapacidad. Hay una hipoteca social sobre toda exclusión, hacia la discapacidad, hacia la mujer, hacia las minorías sexuales, hacia lo que sea. Donde hay una discriminación, hay una hipoteca social. Si esto no se entiende, vamos a estar discutiendo el sexo de los ángeles. Ustedes podrán decirme, bueno, ¿y qué hacemos? Es que yo no vengo a dar respuestas. Vengo a interpelar, como me interpelo todos los días, a pesar de mis 54 años. Vengo a interpelar en la confianza que, como dijo Nico, los jóvenes y las jóvenes, y no es por sacarnos la responsabilidad de encima, porque lo hemos vivido desde jóvenes y lo seguimos viviendo, simplemente se trata de compartir con ustedes la antorcha y que los nuevos vientos que ustedes traen puedan avivar esa antorcha también. Vengo a interpelar y a que pensemos juntos. Ustedes como estudiantes deben tener en sus conciencias que son representantes naturales de todos los estudiantes y todas las estudiantes, tengan discapacidad o no lo tengan. ¿Eso qué quiere decir? Que deben trabajar activamente junto a las personas con discapacidad, porque las personas con discapacidad no le estamos sacando el cuerpo a esto, en este tipo de deconstrucciones, en poder hacer una sociedad mejor, hacer una sociedad más justa, que no es una cuestión abstracta. Para una persona con discapacidad que transita a la universidad, la justicia pasa por poder acceder a todos los espacios públicos y todos los espacios comunes dentro de la universidad. Que no tenga que entrar con la silla de ruedas por la parte de atrás donde están los autos, que es una entrada diferenciada, y que generalmente hay una cadena puesta con un candado, y que cada vez que se ha tenido que reunir la Codisuni, en más de una oportunidad, Estela tenía que salir de ahí corriendo para que por favor se abrieran los lugares convenientes para que las personas con discapacidad puedan participar. La igualdad de derechos se ve en el momento en el que las personas ciegas pueden acceder o puedan acceder al mismo caudal bibliográfico al que acceden ustedes. La igualdad de derechos significa que una persona sorda pueda contar con intérprete de lengua de señas en sus carreras. Eso es igualdad de derechos y es calidad de ciudadanía. ¿Y esto qué tiene que ver con la reforma universitaria? Tiene todo que ver. ¿Qué pasa con aquellos que hoy levantan la bandera de la reforma y no se preguntan estas cosas?
Bueno, tienen el manifiesto liminar del año 18 como una mera cáscara, vaciado de contenido, sin entender de qué se trata. Porque aquella juventud, cuando en Córdoba pensó en romper las cadenas de la dependencia, no era para romper la cadena de la dependencia de los normales y de las normales, era para romper la decadencia de todos y la dependencia de todos. Porque luchar por la liberación de una parte, olvidándose del resto, hace caer la idea de la liberación en sí misma. Es la liberación de los iguales. Es una liberación teñida de progresismo, pero con una rabiosa concepción burguesa. La discapacidad no se elige, compañeras y compañeros. Las personas con discapacidad tenemos que convivir con la discapacidad. Pero lo que sí podemos elegir es eliminar las barreras, y eso es responsabilidad de toda la sociedad. Y si las barreras no se eliminan, es responsabilidad de la sociedad seguir construyendo discriminación. Porque la naturaleza hace personas. Después, la cultura las divide en libres y esclavos, en burgueses y proletarios, en ricos y pobres, pero eso no hace la naturaleza, eso lo hace la cultura. Entonces dejemos de naturalizar ciertas cuestiones culturales. Empecemos a deconstruir y a construir comunidades realmente fraternas, pero no en el sentido romántico, fraternas en el sentido político, con el más absoluto respeto a la palabra política. La universidad no va a ser realmente pública mientras no puedan entrar todas las personas más allá de sus circunstancias, y no estamos hablando de cuestiones de exámenes de ingreso. Ese también es otro tema, pero para otra charla. Una persona con discapacidad puede ingresar, pero muchas veces tiene que hacer el triple, el cuádruple de esfuerzo para poder recibirse. Carlos, perdón, habiendo dicho eso, te cuento que te quedan 5 minutos, si querés, por ahí querías en realidad ir redondeando por ahí alguna Sí, idea. sí, no, lo mío ya está, en esta parte está prácticamente concluido. Lo que sí, quería poner un último ejemplo, y voy a poner como ejemplo a mi hermano. Mi hermano es profesor de matemática y se recibió en la universidad pública. La falta de infraestructura, la falta de programas, le llevó a que tuviera que hacer la carrera en muchos más años de lo que la carrera marca. En un diario local salió un artículo diciendo: el que quiere, puede. Esa es una gran mentira. Es una gran mentira. Porque lo lógico hubiera sido que mi hermano hubiera podido hacer la carrera en el mismo tiempo que los demás. ¿Ustedes le dirían a una persona pobre, el que quiere puede, cuando sabemos que la pobreza estructural es algo que existe? ¿Una persona indigente puede salir de la pobreza por sí misma por una cuestión de mera voluntad? Creo que el sentido indica que no. Sin embargo, a las personas con discapacidad se nos impone ese sofisma. Otro sofisma es hablar de capacidades diferentes en vez de discapacidad. Las personas con discapacidad no tenemos capacidades diferentes. ¿Ustedes a una persona pobre le dirían, ustedes no son pobres, son personas con ingresos diferentes? Yo creo que no. A una persona indigente le dirían, vos no sos indigente, sos una persona con ingresos distintos. Es verdaderamente obsceno. Sin embargo, frente a la discapacidad, cierta hipocresía social prefiere hablar de capacidades diferentes.
diluyendo el problema, porque si diluimos el problema, no nos tenemos que hacer cargo de la solución. Estos son los cabos que conviene dejar planteados acá. Y quiero recordar la frase final del manifiesto liminar de la reforma universitaria. ¿Saben por qué, compañeras y compañeros? Más allá de la pertenencia política de cada uno, peronistas, socialistas, radicales, anarquistas, me interesa. ¿Saben por qué? Porque el último renglón del manifiesto liminar sigue golpeando las conciencias, y aquel que no sienta que se le golpea su conciencia no entiende lo que es la universidad pública. La última línea dice: los dolores que quedan son las libertades que faltan. Y a nosotros todavía nos faltan libertades. Le paso la palabra a quien corresponda. Perfecto, Carlos. La verdad que redondeaste hermoso. Habiendo dicho todo eso, y no siendo las últimas palabras de Carlos, estamos más que seguros y seguras, le damos la palabra a Gustavo Maglione. Él es abogado y bueno, también va a poder llevar adelante su exposición desde su área de intervención. Gracias, Valen. Bueno, hace muchos años que conozco a Carlos, ¿no? Y cada vez que me toca exponer siempre digo lo mismo. Yo no tengo que exponer después de Carlos, tengo que exponer antes, porque es muy difícil exponer después de Carlos Matos. Pero bueno, agradezco profundamente al Movimiento Universitario Evita esta invitación. Y cuando me plantearon esto, yo digo, ¿desde dónde hablo? Desde mi condición de abogado, puede ser, trabajo mucho y me especializo en lo que es derecho de personas con discapacidad. Como militante de la discapacidad también puedo hablar desde ahí, porque gracias a Dios conformo un grupo de amigos que venimos militando este tema hace mucho tiempo. Pero inclusive también puedo hablar como militante político por ser afiliado al Partido Justicialista desde el año 82, así que también puedo hacerlo como peronista, y tengo mucho que decir en el tema de discapacidad como peronista. Así que voy a tratar de hacer 3 en 1, cosa que va a ser muy difícil. Como abogado puedo decir que nuestro país es pionero en un montón de cuestiones de reconocimiento de derechos, es pionero en una gran cantidad de leyes en el mundo donde reconoce derechos de las personas con discapacidad. Como había dicho Nico hace unos instantes, en el 2006 se firma en la ONU esta Convención Internacional de Personas con Discapacidad. En el 2008 el Congreso de la Nación adhiere a esta ley, haciendo una ley nacional que es la 26378, y posteriormente en el 2014 el Congreso de la Nación le da jerarquía constitucional. ¿Qué significa? Que esta Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad está al mismo nivel que la Constitución Nacional, ¿sí? Así que toda ley, en esta historia famosa de la constitucionalidad de la ley nueva que salga, también tiene que pasar los lineamientos de convencionalidad. Hay una ley para personas con discapacidad, bueno, tiene que ver que pase esos lineamientos, que sea acorde con esos lineamientos. Como militante de un partido, puedo decir que recién en el año 46, el doctor Ramón Carrillo, primer ministro de Salud del gobierno de Juan Domingo Perón, es el que toma, no lo inventa él, el que toma un modelo inglés y hace el primer proyecto de ley de reconocimiento del 2% para personas con discapacidad para ingreso laboral en el Estado. Después del golpe de Estado, eso no se puede llevar adelante, pasan los años, y en la década del 70 un grupo de compañeros que se lo conoció como el Movimiento Nacional de Lisiados, pasaron a la historia un poco a través de un libro conocido que se llamó Los Ringos de Perón, ¿sí? Ellos militan la primera ley laboral para personas con discapacidad, dirigidas por un compañero chileno, Liborio Poblete Roa,
un chico que había venido a recuperarse a Argentina porque había perdido las 2 piernas en un accidente de tren. Se logra la primera ley en el año 1974 con reconocimiento laboral para las personas con discapacidad. Por supuesto, en el 76 vino el golpe, se derogó, y muchos de esos compañeros que militaron esta ley fueron detenidos, desaparecidos, entre ellos José Poblete Roa y su esposa Trudy, que era una usuaria de silla de ruedas. Pero esto sigue andando. La convención y todas las leyes no fueron un hecho mágico, ¿sí? Fue el resultado de un compromiso muy, muy grande y muy profundo de las personas con discapacidad y sus familiares que pelearon por estos derechos, ¿sí? Fueron, en primer término, las personas ciegas, con los hemofílicos, y las personas lisiadas, que se les llamaba en ese momento, los que confrontaron con el poder para hacerse un espacio y para ser reconocidos como personas. Nico hace unos instantes habló de unos lineamientos donde se ve la discapacidad de acuerdo al momento histórico, ¿no? Un momento donde manda esta cuestión de la hegemonía médica, ¿no? Donde la discapacidad es una enfermedad y hay que tratarlos como enfermos. Después viene esta historia de la convención y habla del sujeto de derecho. En realidad, la convención no es que haya aportado grandes cosas, lo que hizo es positivizar algunos derechos, escribirlos, porque esto que se puede ver en la convención es la pelea comunitarista de miles y miles y miles de personas en el mundo que lucharon por esos derechos. Yo siempre digo, el Congreso de la Nación no es la escuela Howard de hechicería, ¿sí? No hay un Harry Potter que con una varita a partir de este momento, no, saca una ley. Pero la batalla, compañeros, la batalla se da todos los días en cada lado. Carlitos hablaba de la revolución de 1918. Yo digo como peronista, cuando el general Perón firmó un decreto en el año 54 por una universidad pública y gratuita, o cuando habló de los hijos de los obreros, habló de todos los hijos de los obreros, no de los que no tenían discapacidad. Como dice Carlos, si algo no es accesible, no es público. Metámonos eso en la cabeza. Dejémonos de joder con eso. Vamos a hacer un transporte accesible y público. Sí, carajo, si no es accesible, no es público. No puede ser público aquello que deje al 10 al 15% de nuestros hermanos afuera. No puede ser nunca público. Y nosotros tenemos que tomar esos conceptos. ¿Sí? Tenemos que saber defenderlos. Porque si no, estamos siendo muy hipócritas. ¿Sí? Hablamos de leyes, hablamos de derechos, hablamos de reivindicaciones. Sí, flaco, pero el que no ve, ¿sí? El que no ve, no está en las mismas condiciones que nosotros. ¿Por qué? Porque las veredas están hechas mierda, porque dejamos las motos mal estacionadas, porque en esta misma conferencia, en este mismo trabajo, y no es una crítica, sino para que tomemos conciencia, si hubiese acá una persona con discapacidad que quisiera entender lo que estamos diciendo, no podría. No podría porque no tendría un intérprete de lengua de señas. Lo estaríamos dejando afuera. Con toda nuestra mejor intención, que esto es discapacidad e inclusión. Fíjense cómo son las cosas. Recuerdo hace unos años cuando se hizo el primer Congreso Internacional de Discapacidad en el Hotel Provincial, estaba el ministro, y al ministro le llega una pregunta en un papelito, ¿no? Entonces el ministro se ríe, ¿cuántos? El ministro mira, dice, yo les pido disculpas, dice, pero no, este papel está en braille y no sé leer en braille. Entonces Carlos Matos se levanta desde la cuarta fila y le dice, ve, es lo mismo que siento yo, dice, porque en este Congreso de Discapacidad no hay un solo afiche en braille. Yo no sé lo que dicen los afiches. ¿Sí? Bueno, ese es mi compañero Carlos Matos, ¿no? Haciendo una de las suyas, como tantas otras. Tenemos muchas leyes y muy buenas. Muchas leyes y muy buenas.
¿sí? Acá hay compañeras, por ejemplo, que pueden hablar porque saben mucho del tema de salud mental. Imagínense, si no podemos entender lo que dice un sordo no se puede llegar a expresar, ¿cómo hacemos con las personas con discapacidad intelectual? ¿Cómo hacemos? No tenemos la menor idea de cómo hacerlo. No tenemos las instituciones preparadas, no tenemos los clubes preparados, no tenemos las universidades preparadas. Entonces, creo que tenemos que tratar no de incluir porque no somos nadie para incluir, sino que tenemos que sobrepasar esa idea. Yo no te incluyo porque soy bueno, yo no te tengo que incluir, tengo que pelear para que el sistema sea inclusivo, para que sea holístico, para que sea para todos, no para que haya un baño para que puedan entrar personas con discapacidad, no, para que ese baño sí, puede entrar una silla de rueda, pero también puede entrar una señora, un señor gordo, una señora con bastón, un muchacho con bastones canadienses, una mamá con su carrito y su bebé, ¿sí? ¿Cómo hace una mamá con su carrito? Vamos a poner una mamá con 2 bebés, con 2 nenes chicos, su carrito para subir un colectivo. ¿Ustedes se pusieron a ver eso? No estoy hablando de personas con discapacidad. Estoy hablando de inclusión para todos. ¿Qué es lo que corresponde? ¿Qué es lo que nos merecemos como personas, como seres humanos? Y la universidad tiene que ser un ejemplo de eso. Tiene que ser, supuestamente, en las universidades públicas donde se forma la materia gris de una nación, donde se forma el conocimiento de una nación. Si nosotros desde una universidad pública no podemos aceptar esto y entenderlo, ¿qué podemos esperar de los demás? Soy abogado, ¿sí? Defensores de los derechos con discapacidad, bla, bla, bla y bla. El baño para personas con discapacidad en la Facultad de Derecho está en el subsuelo. Si no funciona el ascensor, una persona con discapacidad no puede ir al baño. ¿De qué estamos hablando? ¿Sí? Vuelvo a reiterar, somos pioneros en un montón de cuestiones. Somos pioneros, tenemos unas leyes espectaculares. El gran problema que tenemos es que se cumpla la ley, ese abismo que está entre la letra escrita y el cumplimiento efectivo de lo que tiene que pasar, de lo que tiene que ser, de lo que corresponde, a ver si lo entendemos de una vez. No le estamos haciendo un favor a nadie. Especiales son las pizzas, ¿sí? Capacidades diferentes tienen las ollas. Dejémonos de joder, no seamos hipócritas. Somos compañeros, somos hermanos, somos compatriotas, somos lo que ustedes quieran. Todos con el mismo derecho. ¿Se salió? Sí. Se cortó. A ver. Ya va a volver entonces. Chicos, ¿me escuchan? A ver. Sí, se te escucha, Carlos. A Gustavo lo perdí. No. Sí, se ve Sí, que no debe sé haber si se le tocado fue. algo y se salió. Pero bueno, ahí lo hablaremos y volverá. Quizás. Hay microcortes, puede ser, sí, a mí me pasaba ayer, ¿te acordás? Por ahí el microcorte a lo mejor lo sacó del... Ojalá que pueda volver a entrar. Bueno, mientras tanto podemos continuar. De todas maneras podemos pasar la palabra, si te parece, Mica. Dale, le pasamos la palabra ahora a Claudia Díaz. Ella es psicóloga, trabajadora de la salud, abocada a la atención de personas con discapacidad intelectual. Así que bueno, Claudia, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias. Bueno, como todos, les agradezco muchísimo la invitación para participar. Me siento realmente muy, muy honrada por esto y bueno, muy a gusto también. Y muy interesante lo que están hablando los compañeros. Y bueno, y en relación con esto, bueno, aclaro que soy psicóloga, que trabajo hace más o menos
20 años con personas con discapacidad intelectual, básicamente, en forma privada y también en institución. En institución he cumplido varios roles, como psicóloga, digamos, y también en este momento, ya hace 15 años que estoy en cargo de gestión, de dirección. Así que bueno, eso da también otra profundidad, digamos, en abordar la temática, ¿no? En relación con lo que estaban comentando los compañeros, y a partir, digamos, de la convención, cambió muchísimo el tema de cómo se trabaja en las instituciones, o se intenta, porque las instituciones, los hogares y los centros de día todavía son, digamos, un resabio bastante presente de lo que es el modelo médico rehabilitador, porque en realidad lo que se ofrecen son actividades, y las actividades las pautan los profesionales, y los profesionales o talleristas son los que les ofrecen las actividades a las personas con discapacidad intelectual. Entonces esto hace un ruido bastante grande en dónde queda ubicada esta persona y si estamos realmente tratándolos como tales. Lo que se introduce hace algunos años es una metodología que se llama planificación centrada en la persona, que tiene como objetivo ayudar a planificar los pasos que va a dar esta persona para lograr sus metas personales. Entonces esto a nosotros nos interpela en que tenemos que conocer a esta persona, que tenemos que escucharla, y con qué nos encontramos. Con que para hacer una planificación centrada en la persona, tal como se nos pide, ¿no? Tenemos que basarnos por lo menos en 3 pilares: la historia, las capacidades y los deseos de la persona. Es de aquí que muchas veces todo esto no se conoce. ¿Por qué? Porque el otro ha pasado a formar parte de una persona que es tratada como si no tuviera deseos y necesidades, sino que nosotros hablamos por ellos y somos los que decimos qué es lo que necesitan. Para conocer la historia, vemos un poco la historia de las familias, ¿no? Que se acercan a una institución, o las familias, aunque no se acerquen. Esto que les comento puede hacerse extensivo, digamos, a cualquier caso, digamos, de familias, tanto tratando de incluir a una persona en una institución, o que decidan que no lo harán. Hay una historia, digamos, de esta persona, de este niño, en principio, que tiene que ver, ustedes sabrán, con cómo se imagina un hijo, con cómo se desea un hijo, antes de que nazca, todas las imágenes que los padres pueden tener de ellos, cómo va a correr, cómo va a saltar, cómo va a cantar, bueno, todas las ilusiones que en el momento del nacimiento, cuando reciben un hijo que porta una discapacidad, se produce, digamos, una gran frustración. Estoy tratando de resumir, digamos, procesos que llevarían por ahí un poquito más de tiempo, pero por lo menos para darles los ítems más importantes. Esto, bueno, esto produce, digamos, un shock en las familias, y que en muchos casos, no en todos, va a hacer que las personas se relacionen, que estos papás se relacionen con estos niños desde este diagnóstico, desde ese déficit que pueden llegar a tener orgánico, desde el hijo discapacitado que vino el médico y les dio un diagnóstico, y a partir de allí empieza toda una serie de recorridos por todos estos centros, por todos los médicos, por todas las rehabilitaciones, que lo que hacen es alejarlo verdaderamente del hijo, poniendo en primer plano la discapacidad. Que yo creo que es un poco como hablábamos el otro día cuando estábamos organizando un poco la charla, que es lo que ocurre en la sociedad, ¿no? Lo primero que se ve es la discapacidad, y luego se ve la persona.
Esto también es una barrera que nosotros tenemos que tratar de disolver, porque si no, nunca va a haber verdadera igualdad. Si nosotros seguimos hablando por la persona y no damos voz verdaderamente a la persona y a escuchar, estas barreras van a seguir y la inclusión no se va a producir verdaderamente, ¿no? Porque siempre se está haciendo hincapié en una parte de ese sujeto que puede ser esta discapacidad que tenga, o este déficit orgánico, ¿no? Para llamarlo de una manera y diferenciarlo de la discapacidad que, como decían bien los compañeros, por supuesto que es social, ¿no? Y en cuanto a los deseos, esto tiene que ver con cómo una persona, que siempre se le dijo qué hacer, cómo hacerlo, dónde sentarse, dónde pararse, a qué hora comer, cuándo tenés hambre, cuándo no tenés hambre, no, esto significa que tiene hambre, esto significa que tiene sed. Una cosa es conocer porque se ha escuchado y porque se ha agudizado el oído y la observación hacia esta persona, pero otra cosa es obturar todo lo que tiene que ver con el deseo, que es lo que ocurre en la mayoría de los casos, y es todo el camino que nosotros tenemos que aprender de la verdadera escucha de la persona con discapacidad, ¿no? Quería hacer contarles, digamos, un poco esto, de qué es lo que se trata de trabajar en este momento en algunas instituciones. Se trabaja mucho con las familias para ver realmente, digamos, la mirada que se ha tenido y cómo esta persona ha construido su historia, cómo ha llegado a ser un sujeto realmente. Los cuerpos son más que un cuerpo, digamos, que un órgano, ¿no? Es un cuerpo simbólico, es un cuerpo que ha sido formado, entrelazado por palabras y por símbolos de cómo esta persona ha sido nombrada, ¿no? Y a partir de ahí ha construido su propia identidad. Y también en este sentido, cuando una persona llega a construir esta identidad, hablando de personas siempre en este caso con discapacidad intelectual, que es tan difícil también el tema de la inclusión social, porque a veces es difícil comprenderlos, porque muchos no se manejan solos, porque siempre, como les digo, son hablados por ellos. Hay un rol fundamental en el rol social de cualquier persona que tiene que ver con el rol laboral, que es lo que muchas veces nos da nuestra identidad, ¿no es cierto? O realmente es algo muy importante para terminar de forjar nuestra identidad. Y también en esto, no solo con el rol de estudiante universitario que se dificulta tanto, sino ser reconocido también para ocupar un rol laboral, es también muy difícil, digamos. Es una temática muy, muy interesante y muy difícil para poder hablar de inclusión. Creo que estamos un poco complicados realmente con la inclusión social de las personas con discapacidad intelectual. Gracias, Claudia, por tu intervención. La verdad que muy enriquecedora. Es por ahí un punteo general de temas para desarrollar, pero que me interesaba compartir con ustedes. Te agradecemos mucho. Bueno, Gracias. de hecho creo que cada intervención hasta ahora ha tocado varios temas que nos encantaría poder desarrollar, tener más tiempo, quizás una segunda charla un tiempo más adelante nos gustaría mucho poder llevar a cabo. Me toca darle la palabra a Estela Maris Minieri. Ella es licenciada en Servicio Social, también es coordinadora del programa de discapacidad y equiparación de oportunidades en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Así que, bueno, le dejo la palabra a Estela. Ahí está. No se escucha, Estela. Sí, ahí está, estaba muteada. Muchas gracias por esta posibilidad que nos brindan como movimiento, y por otro lado por compartir esta mesa con compañeros que realmente militan también la temática de la discapacidad, ¿no es cierto? Bueno, yo dentro de la universidad hace cerca de 28 años que trabajo.
22 años en el servicio social universitario, en todo lo que tiene que ver con becas, con lo que es el SIU Tehuelche, y a partir del 2014 me incorporo al programa de Discapacidad y Equiparación de Oportunidades. El programa se fundó hace muchos años ya, y en el año 93, la licenciada Liliana Díaz, que era la coordinadora en ese momento, comenzó, ¿no es cierto?, un camino en el cual, a través de un proyecto de extensión, se transformó en un programa que habilitó, ¿no es cierto?, al contacto con otras universidades, en ese momento eran 7, hasta formar lo que hoy es una red interuniversitaria que trabaja en las temáticas de discapacidad, y somos cerca de 45 universidades nacionales. Yo quería partir de la premisa, ¿no es cierto?, que la educación es un derecho para todos, y la universidad tiene la responsabilidad, ¿no es cierto?, de que se cumpla y de brindar este derecho. Tomando lo que Carlos, ¿no es cierto?, en su momento comentaba en relación a que la universidad debe ser accesible, ¿no es cierto?, y porque es una universidad pública y debe brindar esta accesibilidad, el programa inició, ¿no es cierto?, su trayectoria en lo que era la accesibilidad física. Porque bueno, el complejo universitario generaba imposibilidades, ¿no es cierto?, desde su estructura, y dio inicio, ¿no es cierto?, a la posibilidad de, bueno, incorporar ascensores, incorporar rampas, y esto, bueno, duró varios años, ¿no es cierto? Cuando yo comienzo en el 2014, lo que veíamos que faltaba era la accesibilidad académica, porque las personas de alguna forma ingresaban a la universidad, ¿no es cierto? Y las personas con discapacidad también. El tema era cómo sostener, ¿no es cierto?, su trayecto académico, porque en realidad había obstáculos, y lo sigue habiendo hoy en día también. De esta forma, con un docente de la Facultad de Ciencias Agrarias, Nicolás Wingard, y con la licenciada en Trabajo Social, Natalia Bossi, diagramamos un circuito de accesibilidad, ¿no?, que tuviera que ver con la accesibilidad académica. Y para esto implicó este proyecto, que fue aprobado por una ordenanza del Consejo Superior, que todos los actores de la comunidad universitaria intervinieran. Dimos paso a que el área de ingreso pudiera tener un ítems en donde las personas pudieran expresar su condición, y que nosotros también pudiéramos convocarlas y preguntarles si la universidad les estaba brindando la posibilidad de acceder, si necesitaban algún tipo de ajustes, porque muchas personas ingresan a la universidad desde un nivel secundario con algún proyecto de integración que está avalado desde el nivel secundario, pero que en la universidad no se plantea de esta forma. Por lo tanto, a través de la posibilidad de convocarlos, lo que nosotros hacemos es conversar con la persona interesada, ver cómo fue su trayecto académico, que ese trayecto siga teniendo una continuidad dentro del ámbito universitario, y por otro lado, también que los docentes estén al tanto y se promueven, ¿no es cierto?, los ajustes, que es el derecho que tiene la persona para poder transitar académicamente como el resto de los estudiantes. De esta forma, estamos trabajando con las secretarías académicas, que ellos a su vez también trabajan con los docentes, y tenemos también reuniones con ellos, junto con los estudiantes con discapacidad, y con algunos equipos externos, como son acompañantes terapéuticos, intérpretes de lengua de señas, en su momento algún equipo de salud mental, que también se requiera, ¿no es cierto?, la apoyatura de ellos, y por otro lado, los ajustes que se tienen que aplicar dentro de la universidad.
También, por otro lado, dentro de esta ordenanza, ¿no es cierto?, involucra no solo a las áreas de gestión, sino también a los departamentos de alumnos, al área de ingreso de la universidad, a las secretarías de coordinación, donde si hay que cambiar un aula, tienen que estar al tanto. Nosotros el año pasado logramos incorporar en cada unidad académica, a través de un convenio que hicimos con la Escuela Técnica número 5, la posibilidad del aro magnético, para aquellas personas que tienen una reducción auditiva, y con el aro magnético son ondas que llegan hacia el audífono y no se escucha el murmullo. Entonces, es importante que las secretarías de coordinación puedan hacer estos cambios de aulas, así como si hay alguna persona con reducción motriz o con discapacidad motriz y no andan los ascensores, también cambiar de aulas. Esto, bueno, en estos últimos años se ha podido ir logrando estos cambios, ¿no es cierto? Porque hace falta la concientización de todos los partícipes de la comunidad universitaria. Así como también, hoy hablaba Carlos, que yo lo anoté acá, de los espacios, ¿no es cierto? Bueno, los espacios para transitar dentro de la universidad son espacios de todos. Y nosotros construimos los obstáculos, así como poner mesas o poner obstáculos dentro de los pasillos, o de las salidas de emergencia o de las rampas, hace que, ¿no es cierto?, impida este tránsito libre. Entonces, también los estudiantes tienen responsabilidad, la gestión tiene responsabilidad, los funcionarios, los empleados administrativos, los docentes, digamos, todos formamos parte de la construcción de la accesibilidad y de una universidad más inclusiva. El programa también viene trabajando con la ONG SILSA, que tiene la posibilidad de brindar becas, así como también contamos con las becas que nuestra universidad propone para también equilibrar, ¿no es cierto?, esta igualdad de los estudiantes para el acceso a una carrera de grado. También estamos en contacto con UMASDECA, a quien le agradecemos que cada situación que nosotros hemos solicitado sus aportes nos la ha brindado. Por otro lado, bueno, estamos trabajando ahora o venimos trabajando, mejor dicho, con la Oficina de Empleo de la Municipalidad, a través de los entrenamientos laborales que hemos realizado en la Biblioteca Central, en el museo virtual que tiene también la universidad. Hemos trabajado también en ciencias agrarias con entrenamientos laborales. Y bueno, y ahora estamos próximos a posibilitar también otros entrenamientos en las áreas de comunicación para concientizar en cuanto a la comunicación accesible. Nosotros hemos tenido reuniones con una obra social para que se posibilitara, digamos, que prestaran, ¿no es cierto?, la cobertura de los intérpretes de lengua de señas, y gracias a la familia de esta persona con discapacidad, que inició un recurso de amparo, se logró hoy en día que la obra social la cubriera, y mientras tanto nosotros realizar la cobertura a través de becas, para que también los intérpretes de señas formaran parte, ¿no es cierto?, de la comunidad universitaria. Bueno, otra de las acciones que estamos ya desde hace 2 años trabajando es la posibilidad de que la universidad tenga una tecnicatura en intérprete de lenguas de señas. Nosotros la hemos presentado a ASMAR, la Asociación de Sordos de Mar del Plata, y hemos tenido la aprobación, y se presentó en nuestra Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social. Esta es una tecnicatura que fue diagramada con el personal de la Dirección General de Escuelas
de la inspección de la rama de especial, y no quiero dejar de nombrar a las autoras, que es María Eugenia Lapenda y Gabriela Lima Chaparro. Así que bueno, estamos a la espera de que pueda ser presentada ante el Ministerio y pueda tener nuestra universidad esta tecnicatura que abarcaría no solo para Mar del Plata, sino la región. Y también poder brindar, ¿no es cierto?, una capacitación para personas sordas y que puedan tener una salida laboral también. Bueno, la ordenanza que yo les hablaba hoy es la ordenanza 483, que está disponible para aquel que la quiera tener o me la pueda pedir a la dirección del correo que tiene el programa. Cualquier cosa después se las paso a Valentina y ella lo puede transmitir. ¿Y qué más les puedo contar? Bueno, ahora en la muestra educativa pudimos hacer un video con la participación de estudiantes que son de nuestra casa de estudio, y contaron brevemente la experiencia que ellas tienen, las expectativas que tienen de poder alcanzar la meta de tener una carrera de grado y poder también ejercer y también servir a la comunidad, ¿no es cierto? Esto me parece muy importante porque a veces se cree que las personas con discapacidad no tienen estos mismos anhelos y que bueno, que vienen quizás a la universidad para poder estudiar algo. Y en realidad nosotros tenemos muchos egresados de nuestra universidad que hoy por hoy han logrado superar los obstáculos que todavía tenemos, y bueno, y ya tienen su título y ejercen. Bueno, un poco era el pantallazo del programa, porque bueno, todos mis antecesores han podido formular ideológicamente desde dónde nosotros hablamos sobre discapacidad, ¿no es cierto? Muchísimas gracias, Estela, por brindarnos tus conocimientos en relación a lo que tiene que ver por ahí con la pata más universitaria, si se quiere decir. Así que muchísimas gracias. No, al Y ahora contrario. ya falta poquito para finalizar este encuentro y vamos a hacer un espacio más abierto para preguntas, dudas. Y tenemos una pregunta para Claudia, que tiene que ver con cómo ha sido el trabajo con las familias en esto de tratar de ver al niño o a la niña más allá de su diagnóstico y de involucrarlo en la toma de decisiones, y bueno, ¿suele costarle eso a la familia? Preguntan en la transmisión. Sí, realmente sí, y sobre todo tengan en cuenta que en este caso, en esta institución, son adultos. Entonces siempre han estado corridas, digamos, de su voz. Así que esto ha sido necesario implementar un espacio de familia en donde se han ido trabajando todas estas cuestiones, ¿no? Que es lo mismo que se trabaja también así en consultorio, ¿no? Se trabaja mucho con los padres, con la familia, con los hermanos. En este caso, por ejemplo, si los padres son grandes, porque a veces las personas también ya son grandes, ¿no? Tienen padres muy envejecidos y hermanos también adultos, incluso hermanos que han sido corridos de este vínculo. Esta es otra dificultad también que se presenta, porque los papás se querían hacer cargo de el problema del hermano, de llevarlo a tantos lugares, o no, simplemente segregados en su propia casa, los papás o una mamá apropiado de este hijo, y los hermanos para que no tuvieran problemas en otro lado, digamos. Entonces estos hay que establecer un nuevo vínculo, y fundamentalmente lo que se enseña o lo que tratamos, digamos, de aportar es que sean escuchados. Todas las personas se comunican de diferentes maneras, no solamente con el lenguaje verbal. Entonces, este ha sido el trabajo, ¿no? No sé si tenía alguna otra parte de la pregunta. No, era eso solo. Ya está. Muchísimas gracias. Ahora hay otra pregunta, creo que la va a decir Valen.
Sí, la pregunta es para Estela. La tiro, la voy a leer. ¿Cuáles son las deudas que tiene la universidad con respecto a la inclusión de las personas con discapacidad? ¿Y cómo cree que podemos aportar los estudiantes en este proceso? Si bien has contado, has hecho un poco un desarrollo, quizás puedes responder algo más a esta pregunta. Sí, sí, la deuda sigue siendo grande, porque no hay preparación sobre la temática de discapacidad en los niveles universitarios, en las carreras, no hay una materia que habilita, ¿no es cierto?, para transversalizar la discapacidad. Entonces, el docente muchas veces no se siente preparado, aunque en realidad uno debe partir, ¿no es cierto?, que cuando uno da una clase es para todos y todas, y en las distintas, digamos, en las distintas modalidades de accesibilidad, es decir, para aquel que pueda escuchar o no, para aquel que pueda ver o no. Entonces, bueno, muchas veces algunos docentes todavía se encuentran, ¿no es cierto?, con ciertas limitaciones propias para poder ser un poco más accesibles sus cátedras. Entonces, bueno, ahí es donde, gracias a que, bueno, las secretarías académicas vienen trabajando con el programa, ahí se mantienen las reuniones y se posibilita, ¿no es cierto?, que el docente realice ajustes. Los estudiantes también son partícipes como compañeros, ¿no es cierto?, dentro de un... Bueno, ahora estamos en virtualidad, pero en la presencialidad también, en el sentido de que pueden ser en alguna medida tutores, pueden ser facilitadores, pueden colaborar con apuntes, se puede diagramar una red en donde cuando hay dificultades edilicias, bueno, también ser quienes convoquen al programa y así a la gestión, a la modificación, ¿no es cierto?, de cambios de aula, de arreglos de ascensores, en fin, de distintas otras situaciones, ¿no? Genial. Tengo otra preguntita para vos, Estela. Tiene que ver con si existe algún tipo de acompañamiento desde el programa para personas con diagnósticos psicosociales y cognitivos e intelectuales, o sea, algún acompañamiento más particular que permita no solo el ingreso a la universidad, sino también la permanencia y el egreso. Mira, nosotros venimos trabajando con varios estudiantes, en donde algunos tienen un equipo externo, como algún psicopedagogo o psicopedagoga, también tienen algún profesional del ámbito de la salud mental. Lo que nosotros hacemos es trabajar con ellos y de esta forma transmitir a los docentes algunas pautas que los mismos profesionales nos indican que sería aconsejable implementar. Por ejemplo, en algunas situaciones hay estudiantes que no pueden trabajar en grupo, porque la socialización no es, digamos, su fuerte, vamos a decirlo así. Por lo tanto, entonces trabajamos con los docentes para que alguna actividad que sea en grupo lo pueda presentar en forma individual. Por otro lado, bueno, algunas otras cuestiones, puede ser como la dislexia, por ejemplo, trabajar cómo pueden rendir los exámenes, con qué tipo de letra se debe implementar, en fin, distintas situaciones que también en alguna medida nosotros venimos también acompañadas por algunas psicopedagogas a las cuales siempre estamos en contacto, ¿no? No sé si esto cubre en términos Sí, generales, ¿no? sí, genial. Ahí tenemos otra repreguntita para vos que tiene que ver con si dentro de la coordinación del programa participan estudiantes y cómo podemos hacer para formar parte o colaborar con este programa.
Bueno, por suerte ahora voy a tener otra colega que va a estar trabajando conmigo, porque bueno, muchas veces abrimos muchos canales, ¿no es cierto? Nosotros estamos trabajando también en lo que es el grupo de Montevideo, que son las universidades que están trabajando en términos de accesibilidad. La idea es que, bueno, hemos estado en contacto con algunas cátedras como campos y supervisión de trabajo social, y en terapia ocupacional también hemos tenido charlas con educación inclusiva, que es una de las cátedras, y bueno, la idea es que esos estudiantes que quieran trabajar con el programa, bueno, lo podamos implementar, ¿no es cierto?, en cuanto, bueno, esta virtualidad nos permita, y también la idea es que junto con los estudiantes con discapacidad en cada unidad académica se pueda ir trabajando en equipo y logrando que la accesibilidad, ¿no es cierto?, en esos espacios se vayan logrando y haya menos obstáculos. Claro, buenísimo. Muchísimas gracias por responder las preguntas. No, al contrario. Bueno, ahora sí por ahí una pregunta, una última pregunta que es general para todos, que podrían responder por ahí en orden, el orden que nos parezca, que nos vaya pareciendo. Y a continuación de responder esta pregunta, también estaría bueno, si les parece, hacer una reflexión final también en cuanto a las preguntas y a lo que les parezca que quieran aportar. Por ahí un poco también Gustavo, que quedó un poco cortado ahí, también podría aportar mucho a esa reflexión final. Bueno, la leo, que es en general para todos. ¿Por qué creen que no existe o es muy limitada la información desde la perspectiva de género, la ESI, por ejemplo, en relación a las personas con discapacidad? ¿Creen que es una de las deudas tan necesarias para una sociedad más justa? Bueno, abrimos la palabra para el primero que quiera responder. Discúlpame, Valentina, ¿la podrías volver a...? La vuelvo a leer. Por favor. En general, para todos, ¿creen que no existe o es muy limitada la información desde la perspectiva de género, o la ESI, por ejemplo, en relación a las personas con discapacidad? ¿Creen que es una de las deudas tan necesarias para una sociedad más justa? Mira, yo voy a ser muy, muy concreto y muy con esto. Uno de los grandes problemas que tienen las personas con discapacidad, primero que se las consideran asexuadas, ¿sí? Por lo tanto, no hay un problema de género, ¿sí? Son todos discapacitados o discapacitadas, ¿sí? No tienen problemas sexuales, no tienen problemas de género, no, son discapacitados. Esto es muy crudo, pero es así, es así. Un amigo mío se quejaba porque decía que se estaba haciendo todo accesible, hacían mateadas accesibles, clases accesibles, y entonces alguien preguntó, ¿por qué esto es accesible? Y dice, accesible es todo aquello donde participe una persona con discapacidad. Entonces alguien, un querido hermano mío, conocido, persona con discapacidad, dijo, entonces yo no hago el amor con mi esposa, tengo sexo accesible. ¿Sí? No pensé que ibas a contar eso, Gustavo, es verdad. Yo sabía, me imaginé que era Carlos. Yo no dije quién lo dijo, yo dije un gran amigo mío, un hermano mío. Pero a esto me refiero, ¿sí? Entre este tema de la invisibilización de las personas con discapacidad en un montón de cuestiones, que es muy largo de tocar. Hoy estamos tocando el tema de accesibilidad. Yo, para redondear, les digo, accesibilidad primero es poder llegar a un determinado lugar, ¿sí? Si yo no tengo un transporte accesible, una forma de llegar, ese lugar deja de ser accesible. Después que llego, tengo que poder entrar a ese lugar. Después tengo que poder circular por ese lugar con absoluta seguridad.
Y después tengo que poder acceder a todo lo que ese lugar brinda. ¿Sí? Así que accesibilidad es mucho más que una rampa. Y lo más loco de todo, lo más terrible de todo, chicos, chiques, les digo, lo que peor he visto en accesibilidad es la actitud inaccesible, la actitud en la accesibilidad, ¿sí? Y cuando hablo de actitud, hablo de empleados públicos, hablo de choferes de colectivo, hablo de comerciantes, hablo de vecinos, hablo del automovilista, a esto me refiero, ¿sí? Hablo del kiosquero que saca su toldo, lo deja a 1,60 m, y pasa mi amigo Carlos Mato con el bastón, ¿sí? Que va marcando 1,50 m de él por el piso y se pone el toldo en la cabeza, ¿sí? De esas cosas hablo. Algo tan sencillo como poder llegar a caminar por la calle medianamente tranquila, ¿sí? Algo tan sencillo como poder saber en qué calle estoy, ¿sí? Que como todos, algo muy sencillo como ir a una oficina pública y poder decirle al empleado público que quiero saber cuál es mi deuda de impuestos municipales, ¿sí? Algo tan sencillo como cuando me para el inspector de tránsito y soy una persona sorda que va manejando y me hace una multa, yo quiero saber por qué me la hace, y después cuando voy al juez no hay nadie que pueda interpretar qué es lo que yo estoy diciendo para explicarle al juez que yo esa falta no la cometí. Derecho de defensa no lo tengo por ser persona con discapacidad. Bueno, me daría para charlar días enteros, pero voy a cerrar con esto y prometo no interrumpir más. Dejo el resto. Gracias, muchas gracias por esta invitación. Gracias a vos. Bueno, Mirá, vamos a hacer... yo te quería decir algo. Sí, yo después te quiero completar lo de la respuesta de la ESI. Después hacemos la reflexión ya. Yo también quiero interrumpir. Te rompimos todo. Perdón, pero no, perdón, Estela. La compañera Mica tira un orden como para seguir cerrando por ahí. Sí, si no. Dale. Yo para abocarme al tema Nosotros ese. es como si estuviéramos tomando un café y nos quedamos hasta las 9. Bueno, hacemos la reflexión en este orden. Carlos primero, Nicolás, Claudia, Gustavo y Estela. Así ya. Lo dejamos a Estela lo último, che. Bueno, a ver. Sí. No. Estuvimos mal. No. A ver, vos habías hecho una pregunta inicial en cuanto al género y la ESI, ¿no? Bueno, cabe aclarar que eso de que no tenemos género es una respuesta irónica de nuestro amigo Gustavo, porque es así, existe esa todavía, lamentablemente, esa cosa de asexuar a la discapacidad. Yo creo que hay una deuda enorme, sí. Hay una deuda enorme en cuanto al tema de la ESI, hay una deuda enorme en cuanto a las cuestiones de género, totalmente, pero también, y esto lo charlamos un día fuimos con mi señora a dar una charla a la multisectorial, las compañeras de la multi nos invitaron, realmente fue un encuentro muy, muy bueno, y las mismas compañeras de la multi dijeron que el movimiento feminista estaba en deuda con la discapacidad. Estas cosas hay que decirlas sin que nadie se enoje, porque en realidad esto hace a que tengamos en cuenta que muchas veces dentro de las minorías se discrimina a otras minorías. Ahora se está reflexionando sobre esa cuestión, pero yo les voy a dar un caso muy jodido. Cuando se empezó a discutir la ley de interrupción voluntaria, se debatía si 12 semanas, 14 semanas. Está bien. Había una cláusula, el famoso inciso 3, que decía que una de las causales es la deformidad. El movimiento feminista no dijo nada hasta que algunas compañeras, entre ellas mi esposa, dijo, a ver, no se puede avalar una cláusula eugenésica. Si se va a hablar de interrupción voluntaria, bueno, eliminen las causas, dejen las semanas.
Pero, ¿con qué criterio se va a decir causa de deformidad? Ahora, si en la íntima convicción cada persona gestante toma esa decisión, será la íntima convicción, pero el Estado, ¿se entiende lo que estoy intentando explicar? Porque por ahí no soy claro. El Estado no puede avalar una cláusula eugenésica. Eso no significa estar en contra de la ley de interrupción voluntaria, eso es otro tema. Se puede estar a favor de la ley de interrupción voluntaria, pero no con cláusulas eugenésicas adentro. Después eso se quitó, ese famoso inciso 3 se quitó. Pero fue la lucha de muchas personas y de algunas compañeras con discapacidad de otros distritos, pero el movimiento feminista al principio eso no lo había tenido en cuenta. Entonces, estas cosas hay que ponerlas arriba de la mesa para que queden claras. No sé si pude responder a la pregunta, no sé si ustedes conocían este incidente, pero me parece que es importante que se sepa. Hay compañeras con discapacidad sensorial, distintas discapacidades, que están trabajando en publicaciones en macrotipo para las personas con baja visión. Yo no recuerdo en este momento hay un grupo de compañeras sordas que están trabajando en publicaciones en lengua de señas. Y seamos claros, en el tema ESI hay una deuda con toda la sociedad, no solamente con la discapacidad. Hay una deuda con toda la sociedad. Hasta que no nos saquemos la pacatería de encima, que es realmente un problema, no vamos a poder avanzar. Pero sí, hay una deuda enorme. Tal cual, Carlos, tal cual. Pero bueno, está buenísimo que hayas podido dejarnos tu mirada, tu perspectiva, sobre todo, te agradecemos mucho. Y bueno, me extendería un poquito, pero le voy a dejar la palabra a Nicolás y seguimos con el orden para el cierre y la reflexión. Gracias, Carlos. No, por favor. Bueno, el problema de hablar después de Carlos es que dice todo lo que uno piensa, entonces es un gran problema. Coincido, la deuda de la ESI es con toda la sociedad. Y está bueno tomar esto como ejemplo para no discriminar, pero no discriminar. Si es un problema para toda la sociedad, también lo es para la sociedad que tiene incluidas a las personas con discapacidad. Entonces no es un problema de la sociedad toda y de las personas con discapacidad. Es un problema de la sociedad toda, punto. Una vez que entendemos este concepto e incluimos verdaderamente, internalizamos la inclusión, nos paramos en un lugar absolutamente diferente. Cuando organizamos un asado, bueno, ahora no se puede, ¿no? Pero cuando organizamos una juntada, cuando pensamos en algún proyecto que incluya a las personas con discapacidad, cuando lo pensamos ya en forma inclusiva, no tenemos que aclarar, pero viene el cieguito. Y tomando esto como ejemplo, es muy importante también hacer una observación sobre la manera en que decimos. La manera en que decimos es la manera, muy probablemente la manera en que pensamos, ¿sí? No son personas con capacidades diferentes, como dijo hoy Gustavo. Capacidades diferentes tienen las ollas, ¿no? Tampoco especiales las pizzas, ¿sí? Tampoco cieguito, ¿por qué le bajas el precio? Es ciego, ¿sí? Y como esto podríamos, un montón de ejemplos. Yo creo que partiendo de, sucedió algo, voy a contar a la gente que está mirando fuera de este Zoom, voy a contar una infidencia. Acá, en el transcurso de la organización de este evento, de esta juntada, hubieron intercambios de WhatsApp entre Mica y Valen, a las cuales les vuelvo a agradecer la amabilidad, la paciencia, el tomar esta bandera, esta antorcha, como dijeron los compañeros, con tanta responsabilidad y respeto. Y sucedió
que no sabían cómo, hubo una pregunta, lo voy a contar, chicas, una pregunta, ¿qué hacemos? ¿Le mandamos el mensaje a Carlos? ¿Y cómo, qué le mando audio? ¿Le mando un texto? Y es una pregunta que nos hacemos mucho. ¿Cómo lee? ¿Y cómo ve? ¿Y cómo se entera? ¿Cómo es el flyer? Y cómo, bueno, gracias a Dios y al destino y a la tecnología también a la manera de manejarse, Carlos, como muchas otras personas, pongo en él el ejemplo, ¿no? Pero conozco un montón de ciegos y ciegas. Buscaron y fueron encontrando los recursos. Hoy tenemos una gran posibilidad con la tecnología en ir buscando y acomodándose a los recursos, y a un montón de cosas se sorprenderían, a un montón de cosas que acceden, ¿no? Y esta inquietud que les surgió a ustedes tan espontáneamente y que la manejaron con tanto respeto, es bueno que la preguntemos directamente: Carlos, ¿vos cómo hacés? ¿Cómo te mando el mensajito? ¿Y lo ves? ¿No lo ves? ¿Cómo hacés? Y Carlos amablemente les va a explicar que el recurso es una aplicación que se maneja de tal manera, y el teléfono y demás. Entonces, si rompemos esa barrera y nos animamos a un poquito más, a lo mejor vamos a practicar esa inclusión y vamos a acercar esa distancia hacia la discapacidad. En este caso, la discapacidad visual. Y aprovecho para aclarar, en esto de la docencia, que existen, según catálogos internacionales, discapacidades visuales, auditivas, intelectuales, mentales y motoras. ¿Me olvido de alguna, doctor? No, está bien, ¿no? Esa es la manera en que se catalogan las discapacidades, ¿sí? Entonces, achicamos la brecha cuando nos animamos a preguntar: che, ¿cómo te ayudo? Con esta frescura y naturalidad que tienen ustedes, los jóvenes y las jóvenes. Entonces, eso es un gran paso hacia la inclusión. Y para sintetizar, discúlpenme, me apasiona contarles esto que aprendí hace poco tiempo. También debemos animarnos a interceder en cuestiones relacionadas con la discapacidad. Esto que está sucediendo hoy es buenísimo, es genial. No deben dejar de hacerlo. En lo personal me pongo a disposición para lo que se pueda aportar de aquí en adelante. Y me parece que la manera en que decimos es la manera en que pensamos. No es cieguito, no es sordito, no es con capacidades diferentes, no es discapacitado. ¿Cómo? No es discapacitado. Es persona, primero que nada, persona. Persona con discapacidad motora, auditiva, persona. Es Carlos. Entonces arranquemos por ahí. Cuando arrancamos por ahí nos ponemos a la par, y les prometo que es una manera absolutamente diferente. Hoy se ejemplificó a Carlos con varias cagadas que se ha mandado en el transcurso de su militancia en la discapacidad, porque ha llamado la atención. Tenemos una persona que realmente llama la atención con lo que dice, la manera que lo dice, ustedes lo comprobaron. Se ejemplificó en Carlos, y Carlos, como todas las personas con discapacidad, también como las personas sin discapacidad, también tenemos miserias. Y tenemos cosas de las cuales a lo mejor nos avergonzamos un poco más, un poco menos. Entonces, la persona con discapacidad no es ese objeto divino que carece de miserias. No, también. Entonces, cuando entendemos eso, también incluimos. No, dejarle el lugar al cieguito. No, que el cieguito no pague el asado. No, que, bueno, eso es otro tema. Aclaremos que yo siempre pague mi parte, por la duda. Bueno, entonces, incluir realmente es esta cuestión de la equidad. Tampoco a veces igualdad es una palabra que por ahí podríamos hablar en una futura charla, pero digo que laburemos por la equidad es una muy buena novedad. Les vuelvo a agradecer, a disposición, y les mando un gran abrazo, y ojalá sea pronto la próxima juntada. Gracias. Gracias a vos, Nicolás, por tus aportes. Bueno, ahora seguiría Claudia,
Gustavo y Estela, así ya hacemos este cierre de reflexión y terminamos con este primer encuentro. Así que te doy la palabra, Claudia. Bueno, gracias. Me perdí, ¿estamos con la pregunta o con todo junto? ¿Hacemos la reflexión, Sí. la pregunta? Sí. Lo que quieras. En realidad, es decir, la pregunta era para todos, así que si querías en realidad aportar Bueno, algo. en realidad pienso, bueno, me adhiero a lo que están expresando los compañeros, que la deuda de la ESI es con toda la sociedad. Yo particularmente creo que, si bien, como decía recién Nicolás, no discriminemos separando, yo creo que hay que hacer algunas particularidades, porque claramente no es por lo mismo, digamos, porque realmente en discapacidad, sobre todo en lo que es intelectual, está borrado, digamos, el tema. Recién ahora se empiezan a, imagínense, nos escucha el deseo de que cómo me gustaría ir a tomar un cafecito, imagínense cómo me gustaría poder tener sexo con alguien. Es, o lo que sea, novio, un beso, ¿no? Todo lo que implica la sexualidad, ¿no? Un besito, a veces es un cuidado que no se brote, no le demos rienda porque capaz que después con esto hay que internarlo. Las mujeres sí, yo creo que en género siempre estamos, digamos, en peores condiciones. A los varones a veces se los ha llevado, más allá de lo que se piense de esto, se los ha llevado a tener relaciones a los prostíbulos, esto es histórico, pero a las mujeres no se les ha dado cabida de tener experiencia. Estoy hablando de personas con discapacidad intelectual, ¿no? Entonces, sí, creo que hay mucho para trabajar. Y para redondear, digamos, creo que hay una palabra clave, que es la concientización, ¿no? Está en la convención, en uno de sus artículos, y creo que, bueno, que esto, los profesionales, digamos, de la salud, y todos los que podemos estar trabajando y formando parte de esta problemática, digamos, porque esta temática y de esta problemática, porque genera un montón de discusiones, tenemos la obligación de concientizar a la sociedad con respecto al tema, ¿no? Para que realmente se pueda llevar a cabo la inclusión plena en la sociedad de las personas con discapacidad. Muchísimas Bien, gracias, Claudia. gracias. Gracias a ustedes. Gracias. No sé, Gustavo, si querías aportar algo más por ahí. Lo último, sí, una última cuestión, ¿no? Para relacionar esto de discapacidad con lo que creo, con lo que siento, con lo que pienso. Yo les dije y les aclaré porque considero que uno tiene que tener una honestidad intelectual cuando habla para un grupo de gente, para que esa gente sepa desde dónde uno le está hablando. Entonces, como justicialista, yo digo que creo fervientemente en la libertad política, en la soberanía económica y en la justicia social, ¿sí? Los tres pilares que tiene el justicialismo, el peronismo. Y esto, proyectado hacia la discapacidad, habla de la libertad política de la persona con discapacidad de poder elegir, ¿sí? Y ser partícipe y decisivo en su vida. Habla de una soberanía económica, de la que la persona con discapacidad tenga derecho y pueda acceder, porque el derecho lo tiene, pueda acceder al mercado laboral para tener su propia plata, que no esté sobreviviendo por un subsidio, ¿sí? Aunque la primera pensión para personas con discapacidad es un decreto peronista del año 54. Y por último, la justicia social, que para mí no es otra cosa que la equidad, es que cada persona tenga lo que necesita para ser feliz, ¿sí? Así que, como vuelvo a reiterarle, mi agradecimiento desde mi condición de abogado, desde mi condición de militante de las personas con discapacidad o de la discapacidad, y desde mi condición de justicialista. Muchas gracias. Gracias, Gustavo.
Bueno, ahora queda Estela y ya vamos finalizando el encuentro. Bueno, siempre queda algo, viste, por decir, aunque mis compañeros, por suerte, ellos van completando, ¿no es cierto?, las dudas que por ahí la gente tenga o las preguntas. Y en ese caso también me complementan a mí, ¿no es cierto? Yo en realidad reflexiono en esta cuestión de la ESI y de las políticas de género y me pregunto, si hablamos de transversalización de la discapacidad, yo creo que están incluidas las personas con discapacidad, ¿no es cierto? Las mujeres con discapacidad. Pero también es cierto, como Claudia en su momento comentó, es difícil también en algunas personas con discapacidad intelectual. Este es un tema que a veces atañe a lo intrafamiliar, ¿no es cierto?, y a la vulneración de sus derechos. Entonces, falta, y estamos en deuda con la particularización de los casos, ¿no es cierto?, que pueda haber en la falta del derecho de las mujeres con discapacidad, ¿no? No sé si se entiende lo que quiero aportar. ¿Sí? Sí, 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 se entiende, se entiende. Bueno, ese digamos sería un poco la reflexión en cuanto a la pregunta de género y de las políticas de género para personas con discapacidad, ¿no? Y por otro lado, lo que también quería redondear es que no se puede generalizar, ¿no es cierto?, la discapacidad. Es decir, nosotros cuando trabajamos con algún estudiante con discapacidad, en el sentido de poder entrar en contacto con él y conocer cuál es su situación, se particulariza y se particularizan los ajustes y luego se hacen los seguimientos, tanto para que a ver si los docentes pudieron implementar estos ajustes y si el estudiante considera que, bueno, que requiere de otra situación académica para poder él estar en equidad de condiciones al resto de los compañeros. Bueno, esto era lo que quería redondear un poquito de lo que hoy hablábamos de cómo se realizaba el trabajo, ¿no es cierto?, desde el programa de discapacidad. Gracias, Estela. No, de nada. Y bueno, gracias, gracias de verdad. Y para finalizar, y un poco lo que dijo, lo que fue diciendo cada uno y cada una en algún momento, piden una segunda charla, eso es importante remarcarlo, y así que estamos en deuda con eso, como en un momento también se hablaba de tantas otras deudas, y les agradecemos mucho a todos. Les agradecemos mucho a todos, a cada uno y a cada una por haber podido participar de este espacio, sobre todo teniendo en cuenta que en la hora que es, el tiempo que llevamos también en el panel, y también invitarles a cada uno de ustedes que ha formado parte de la próxima charla, que es de niñeces, no infancias, el próximo viernes 8, si mal no me acuerdo, también es a las 6:30 de la tarde, pero bueno, de Sí, todas maneras lo iremos subiendo y estaría bueno que puedan también seguir la página. Les agradecemos un montón, no sé si Mica también quiere aportar algo, también teniendo en sí, cuenta. no. Agradecimientos a todas las personas que se sumaron a este primer encuentro, de poder debatir y nada, intercambiar preguntas, dudas, repensar. Así que muchísimas gracias también a los panelistas que se coparon y aportaron todos sus conocimientos. Y bueno, como dijo Valen, también invitarles al próximo encuentro el viernes 8 de octubre sobre niñeces libres, con un gran panel también, así podemos debatir y bueno, nada, muchísimas gracias a todos. Muchas Gracias a ustedes. gracias, compañeras. Muchas gracias. Yo les quería, realmente, en este momento creo que soy la única persona con discapacidad del panel. Y en nombre de otras personas que seguramente van a participar en algún momento, bueno, agradecerles esta manera de inclusión y sobre todo que no renunciemos nunca a pensar, a cuestionar todo,
Ustedes son estudiantes de trabajo social. Me permito dejarles, como se decía cuando éramos chicos, una tarea para el hogar. Yo no entiendo por qué trabajo social depende de ciencias de la salud. La verdad que no lo entiendo. Te lo cuento si querés después, cómo surgió. Claro, no, conozco el proceso histórico, pero digo, es una carrera que está más asociada a las humanidades. Entonces seguimos cuestionando el modelo médico hegemónico, pero yo digo, modelo médico hegemónico, empecemos, estudiantes, a cuestionar desde adentro dónde debe estar cada cosa. Y sin desmedro de lo que dijo Estela Maris, que me parece excelente lo de la tecnicatura, yo digo, una tecnicatura en un idioma corresponde a la Facultad de Humanidades, donde se estudian otros idiomas. ¿Por qué ciencias de la salud? Son reflexiones que hago desde el punto de vista de la semiótica. Yo soy bibliotecario y por ahí mi campo es la semiótica. Es que tenés toda la razón, porque nada más que eso. Los idiomas no se estudian en ciencias de la... Inglés no se estudia en ciencias de la salud. Entonces, a eso es a lo que voy. No es un cuestionamiento a lo que Estela decía, es simplemente reflexionar de la estructura, ¿no? Lo que pasa, Carlos, que esto era una unidad, ¿no es cierto? Una intraunidad, es decir, ambas unidades académicas iban a poder, digamos, colaborar con la tecnicatura. No, está bien, Estela, yo como disparador, políticas, nada más. Cuestiones económicas, pero bueno. Yo como disparador, porque les dije a las compañeras, yo vengo a interrogar. Entonces, digamos, quedan más preguntas que... No me pelees porque pero también queda pendiente para la próxima charla. No, ojo, que además no, que queden claro que hay cosas que queden claro que esto no es un cuestionamiento en absoluto, Estela, que somos compañeros hace muchos años en este tipo de cosas, y realmente lo que se hizo desde el área de Estela en el complejo universitario, si bien es cierto que se empezó por las barreras arquitectónicas, bueno, ustedes saben que ese edificio se construyó durante la dictadura. Si ustedes me preguntan qué hay que hacer, yo creo que hay que dinamitarlo directamente, porque la verdad que han hecho lo que se ha podido, se hizo lo que se pudo para eliminar las barreras como se pudo. Pero es un edificio tan mal hecho, porque es un panóptico para controlar y desmovilizar a las masas. La verdad que se ha puesto todo. Y si hay cosas que desde la parte desde el programa de discapacidad no se pudo mejorar en el edificio, es porque ese edificio es imposible de mejorar. Eso también quería comentar. Terrible. Muchísimas gracias a todos. Gracias por el esfuerzo, chicas. Gracias. Un abrazo grande. Nos vemos la próxima. Buen fin de semana. Gracias igualmente por todo. Adiós.